Éxodo capítulo 21. En este capítulo se narran ya las leyes que Dios está dando al pueblo de Israel. Dice así: estas son las leyes que les propondrás. En los capítulos del 21 al 23, estos capítulos de Éxodo contienen muchas leyes. Lo vamos a estar viendo sobre una amplia variedad de temas. Escuchen, incluye ley del trabajo en cuanto a los siervos o esclavos, ley sobre el asesinato, homicidio involuntario, asalto violento, responsabilidades, oigan esto, hacia los animales propios y a los animales de los demás, robo, responsabilidad y resolución, violación, idolatría, brujería, trato a las personas marginadas de la sociedad, dinero y préstamo de tierras, justicia e igualdad ante la ley. En este capítulo vamos a ver voy a hacer énfasis a algunas de las leyes. Por ejemplo, en este capítulo, en el 21, se nos hablan precisamente de las leyes en cuanto a la servidumbre o esclavos. Es muy significativo ver cómo Dios inicia su demanda de estas leyes o su establecimiento de estas leyes hablando acerca de los esclavos, porque ellos habían sido esclavos en la tierra de Egipto. Entonces Dios está poniendo un fin a esto o limitando esta práctica. La esclavitud ya estaba desde antes de Moisés y de Israel. No es que la Biblia vino a establecer la esclavitud, por favor. Eso ya existía. Lo que trató de hacer Dios, o más bien lo que Dios hizo, fue limitar la esclavitud, de tal manera que llegara a ponerle fin a la esclavitud. La empezó a regular con estas leyes. No es que Dios estaba de acuerdo con estas leyes, con esta esclavitud, sino que fue, repito, limitándola. Ahora, a esa idea que la servidumbre o la esclavitud en ese tiempo de Israel era a fuerza y el esclavo estaba sufriendo, golpeado, como lo vemos en las películas, pero nada de eso ocurría. De hecho, normalmente la esclavitud en ese tiempo era por elección o acordada mutuamente. La esclavitud era de duración limitada y además era altamente regulada. Así que ninguna de estas leyes está promoviendo la esclavitud, sino, repito, insisto, la limita y al final la quiere terminar. Otra de las leyes que se nos mencionan en este capítulo es con respecto a la violencia y castigos apropiados para asesinos y homicidas involuntarios. El principio de la pena capital, que es la pena de muerte, ya aquí se establece. Ya había estado establecido desde Génesis, cuando dijo que el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Pero ya en Éxodo, en este capítulo, Dios lo establece en el pueblo de Israel. Y por ejemplo, si alguien mata a su prójimo con alevosía, entonces tiene la pena capital, la pena de muerte. Si alguien hiere o mata a sus padres, también tiene la pena capital. Hay una expresión que está en este capítulo que dice: de mi altar lo quitarás para que muera. Es decir, que no había ninguna excusa. Algunos asesinos iban y se postraban en el altar de los templos paganos. Esta era una costumbre en esos tiempos y por ser el altar no lo mataban. Bueno, Dios aquí dice: no, aunque esté ahí, tienes que matarlo. Era la pena de muerte porque había herido, había matado a alguien con alevosía y ventaja. Ahora, para los homicidios involuntarios había unas ciudades de refugio donde la persona que mataba por accidente podía huir a esa ciudad de refugio y allí esperar hasta que su caso fuera escuchado. Llama la atención pues que Dios pone estas leyes, pero de una manera en que había que investigar, había que analizar. Los jueces tenían que ver la negligencia o las motivaciones. En otras palabras, se estaban ya poniendo las bases de los principios de justicia y equidad en todas estas leyes. Otras leyes que se mencionan en este capítulo: la ley de la retribución en lo que respecta a amos y siervos, otra vez protegiendo a los siervos y a los esclavos. Leyes en cuanto al control animal y los daños, es decir, se determinaba la culpabilidad
cuando un animal mataba a un ser humano. Esto es apenas poco de lo que veremos en los siguientes capítulos. Dios está formando una nación con leyes justas, con leyes que van a ser un ejemplo para todo el mundo.